Ya me pusieron maestro, qué responsabilidad. Dios les bendiga a todos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, llenos de la presencia del Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Pues bien, vamos a entrar en este tiempo de la palabra. Estamos en este mes de enero hablando acerca de qué tema? Tiempo de restitución. Amén. Así que vamos a continuar hablando acerca de este tema, pero antes vamos a orar, poner todo en manos de nuestro buen Dios. Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En esta noche queremos poner este precioso tiempo en tus manos, Señor. Queremos que tú nos hables. Queremos que tu Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para poder captar, entender lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, poder ser discípulos que son de los oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y quita cualquier distracción que quiera impedir o robarse la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos entonces a continuar hablando acerca de la restitución o tiempo de restitución. Pero yo en esta noche te quiero hablar de una restitución un poco diferente. En los próximos días vamos a continuar hablando acerca de restitución en diferentes áreas, pero hoy yo me quiero enfocar en una restitución única que solamente Dios nos puede dar. No es algo que nos pueden dar los hombres, no es algo que nos puede dar algo creado, es algo que solamente nos puede dar nuestro Creador. Y yo te quiero hablar acerca de un tema muy importante, o vamos a ir viendo algunos versículos para irlo desarrollando. Ahorita te quiero comentar cuál es el tema exactamente, pero acompáñenme primeramente a Génesis capítulo 1, versículo 11. Cuando me dijeron que me tocaba a mí predicar acerca de este tema, pues siempre uno empieza a preguntarse, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Y así uno se la pasa un tiempo. Los que les ha tocado predicar saben los nervios y la responsabilidad, sobre todo, de tener que predicar con fidelidad la palabra de Dios. Pero como la gran mayoría, yo creo que la mayoría siempre se dispone como plan, iniciando el año, empezar a leer la Biblia. En algún momento del año quizás algunos abandonan ese plan, se les olvida seguir leyendo la Biblia, pero siempre decimos el 1 de enero empiezo a leer la Biblia. Algunos empiezan a leerlo desde Génesis, otros quizás desde el Nuevo Testamento, desde los Salmos algunos. Pero yo este año me dispuse, bueno, la voy a empezar a leer, pero voy a leerla de manera diferente a como otros años. Voy a leerla ahora o estudiarla de manera cronológica, porque existen Biblias incluso ya impresas que son cronológicas. No vienen los típicos 66 libros que encontramos en nuestra Biblia habitualmente, sino que vienen en un orden diferente, como viene históricamente según se fueron dando las historias o como se fueron dando algunos pasajes bíblicos. Así viene esa Biblia cronológica, así que se van a encontrar en algún momento quizás en Deuteronomio, y luego vienen algunos salmos, vienen jueces, vienen otra vez otros salmos, y así vienen diferentes pasajes, porque viene de manera cronológica. Es una manera diferente de estudiarla. Y estudiando un poquito nuevamente desde Génesis, encontré algo que yo dije, pues me gustaría poder hablar de esto y vamos a desarrollarlo aquí en Génesis capítulo 1, versículo 11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Si nosotros continuamos leyendo todo este capítulo 1 de Génesis, vamos a encontrar aproximadamente unas
10 veces en las cuales Dios empieza a crear ciertas cosas y dice que lo crea según su especie, dicen algunas Biblias, o en esta versión que yo les estoy leyendo dice según su género. Más de 10 veces Dios empieza a crear algo y dice según su género, significa que había varios de esa especie o de ese género y Dios empezaba a irlo creando. Pero quiero saltar al versículo 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de toda la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces hasta aquí Dios ha creado la semilla, los árboles que den fruto según su especie, los monstruos marinos que los creó según su especie, y también las bestias del campo, las serpientes, el ganado y más, todo según su especie. Así que todas estas expresiones que Dios utiliza, se utilizan en 10 ocasiones en este primer capítulo de la Biblia. Pero por primera vez Dios rompe ese patrón cuando crea al ser humano. Cuando Dios en el versículo 26 crea al hombre, rompe ese patrón de crear todo según su género o según su especie. Y dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por primera vez Dios ya no está creando algo conforme a su género, sino que ahora por primera vez está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo en algún tiempo me pregunté exactamente, sé que no tengo la respuesta y hoy vamos a entrar a ver un poquito a detalle eso, acerca de cuál es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Dios se está refiriendo cuando le dijo al ser humano o cuando se está diciendo a sí mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Ambos verbos que se utilizan ahí, imagen y semejanza, son verbos que son parecidos, en los cuales se utiliza en este pasaje. Y esto ciertamente no quiere decir que nosotros tengamos las mismas cualidades que Dios posee. Por ejemplo, no somos semidioses, como algunos pretenden decir. Tampoco somos perfectos, no somos eternos. Pero lo que sí quiere decir es que el carácter santo de Dios y la persona de Dios es el molde en el cual Dios creó al primer ser humano. Es decir, que Dios es el punto de referencia de la creación del ser humano. No fue según algún género ya creado, no fue según alguna especie, sino que Dios mismo se está tomando como referencia para crear al ser humano. Le pone ciertos atributos, ciertas cualidades únicas que solamente estaban en Dios y que ninguna otra creación posee, solamente el ser humano. Así que ciertamente nos deja en evidencia que el propósito de nuestra existencia es reflejar a Dios para su gloria. Tú y yo tenemos que reflejar a Dios para su gloria. Y existe una frase latina, que ahora sí con esto me quiero centrar, una frase en el latín que se dice imago Dei. Quizás algunos la han escuchado, quizás algunos primera vez. Imago Dei es una palabra latina. ¿Y qué significa esta palabra latina? Pues bien, esta palabra significa imagen de Dios. Es una frase que los teólogos empezaron a abrazar y empezaron a compilar para poder desarrollar la teología acerca de la imagen de Dios. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. Pero esta imagen fue impregnada solamente en Adán y en Eva. Porque
Claramente esta imagen de Dios en algún momento se tergiversó, se perdió completamente a causa del pecado. Y existen algunas posturas que defienden acerca de la imagen de Dios en el ser humano, qué es lo que significa esta imagen. Y existen tres posturas a lo largo de la historia. La iglesia ha desarrollado estas tres posturas. No vamos a profundizar en ellas, pero te las quiero mencionar por si acaso te interesa un poco más, puedas investigar en casa. La primera postura acerca de la imagen de Dios en el ser humano es la postura sustantiva o estructural. Es decir, esta postura defiende que la imagen de Dios está localizada en todo el componente del ser humano. La imagen de Dios está desarrollada completamente en el ser humano y no se refiere quizás a los roles o a las relaciones que puede tener el hombre con Dios, sino que toda la imagen de Dios, sus atributos, sus cualidades, sus virtudes fueron impregnadas en el ser humano. Pero luego surgió una segunda postura, que es la postura funcional. ¿De qué trata esta postura funcional? Dice que Dios está formado en nosotros, en la manera en la que nosotros nos vamos relacionando con Dios. Es decir, que Dios da a Adán y a Eva dominio sobre todas las criaturas porque impregnó esa virtud o esa cualidad sobre ellos. Mientras ejercemos dominio sobre la creación, estamos siendo a imagen de Dios. Esta es una segunda postura que algunos defienden. Cada vez que nosotros ahora como iglesia empezamos a ejercer el dominio que el Señor nos ha dado, estamos siendo a imagen de Dios. Pero la postura más reciente es la postura relacional de la imagen de Dios. Dice que la imagen de Dios se encuentra en nuestras relaciones. No solamente en nuestra relación vertical con Dios, sino también en nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo resume el amor de Dios, el hacer la voluntad del Padre, en amar al prójimo también como a nosotros mismos. Ese es semejante al primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Así que cualquiera de estas tres posturas está hablando ciertamente que Dios puso en nosotros algo único que no se puede volver a repetir y que no tiene ninguna otra creación que Dios diseñó. Así que después de la caída de Adán y Eva, la humanidad de cierta manera socavó la imagen de Dios en ella. Y esto no quiere decir que ya no portemos la imagen de Dios, sino que la imagen de Dios a causa del pecado empezó a borrarse o a tergiversarse. Si me acompañan a Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago nos habla que nosotros continuamos teniendo la imagen de Dios. Y este capítulo 3, Santiago, hablando acerca de la lengua, nos dice que con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos ¿a qué? ¿Sí lo están leyendo? Santiago está afirmando: con nuestra lengua bendecimos a Dios al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, la Biblia continúa afirmando que tú y yo seguimos teniendo la imagen o la semejanza de Dios en nosotros. Así que ciertamente esa imagen de Dios en nosotros está corrompida a causa del pecado. Al punto que a raíz del pecado entró en nosotros otra naturaleza, y esta naturaleza nos convierte en pecadores, tal y como Adán fue un pecador. Así que la imago Dei, esta frase imago Dei, imagen de Dios en nosotros, ha quedado desfigurada. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y aquí voy a acelerar un poquito. Voy a mencionar algunos pasajes y lo pueden anotar, los que estén anotando. Pero Génesis capítulo 5, versículo 3, miren algo interesante que pasa aquí. Dice que después de que Adán y Eva pecaron, dice que
Vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué? A ver, ayúdenme, ¿qué dice? A su imagen o semejanza, conforme a su imagen y semejanza, y llamó su nombre Set. Así que aquí vemos por primera vez que un descendiente de Adán es ahora a imagen y semejanza de él, ya no de Dios, sino que a una imagen y semejanza del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ya había pecado. Ciertamente, Adán y Eva tuvieron otros hijos antes del pecado. Por eso, por primera vez aquí se menciona que este descendiente de Adán ahora fue hecho a imagen y semejanza de él. Porque ahora Adán era un hombre pecador. Así que el hijo de Adán ahora lleva la imagen corrompida de su padre. Y a raíz de ahí, toda la creación entera tenemos esta imagen corrompida de Dios en nosotros. Porque si nosotros empezamos a seguir leyendo Génesis, vamos a ver después de que Noé es salvado junto con sus hijos y sus nueras, todo el linaje que viene después de ellos son descendientes de Set. No son descendientes ni de Caín, ni mucho menos de Abel, porque Abel no menciona en la Biblia que tuvo familia, pero Caín sí. Y todos los descendientes de Set que fueron salvados junto con Noé y sus hijos, a partir de ahí empieza nuevamente a poblarse toda la tierra. Y todos los que empiezan a nacer son creados a imagen viva de Adán, el pecador. Así que por eso, desde la entrada del pecado al mundo, todas las personas nacemos siendo enemigos de Dios. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tú y yo, aunque por causa del pecado fuimos alejados de Dios, siendo enemigos de Dios, ahora, gracias a Cristo, podemos ser reconciliados con Él. Ahora somos por naturaleza hijos de ira a causa del pecado. Eso dice Pablo en Efesios 2:3, en el cual nos está diciendo que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos los seres humanos que están alejados de Dios, que no tienen a Cristo en su vida, son hijos de ira. Al ser hijos de ira significa que son merecedores de la ira de Dios, porque no han experimentado ni la gracia, ni el perdón, ni el amor de Dios. Así que, ¿cómo se puede restaurar esta imagen de Dios o esta imago Dei de Dios en nosotros? Pues la respuesta se encuentra en el Evangelio. Dios ciertamente sabía que el hombre iba a pecar en algún momento de la historia, y Él diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo. Nos dice la Biblia que Cristo ya había sido preparado para ser enviado en el momento oportuno a morir por nuestros pecados. Así que Cristo no fue el plan B de Dios, de que al primer hombre le salió mal, salió defectuoso, hay que recomponerlo. No, siempre el plan original de Dios fue su Hijo Jesucristo, el único perfecto. Así que las buenas noticias de la Biblia, el Evangelio de Dios, traen como resultado que en Cristo recuperamos la imagen de Dios. Así que en esto me quiero realmente centrar a partir de ahora. Que la imagen de Dios ahora en nosotros va a ser restituida, porque ninguno de nosotros podía recuperarla. Había sido perdida, la habíamos dejado oculta, sepultada a causa de nuestras transgresiones y nuestros pecados. Y entre más pecábamos, nos alejábamos de Dios, y entre más nos alejábamos de Dios, más la imagen perfecta de Dios se iba sepultando o se iba perdiendo en nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El apóstol Pablo nos dice que ahora en Cristo somos nueva criatura. Dile al que está a tu lado: ahora eres una nueva criatura. Pablo nos está diciendo: ya tú y yo no somos hijos de ira, ya no somos merecedores del castigo de Dios ni de la ira de Dios. Ahora tú y yo somos una nueva criatura.
Así que imagínense esto, Dios nos tuvo que hacer nuevos. ¿Por qué? Porque nos habíamos echado a perder. Y como nos habíamos echado a perder, ya Dios no podía depositar ni su gracia, ni su favor, ni podía restaurar su imagen en nosotros. Por eso nos tiene que hacer completamente nuevos para que esa naturaleza perdida, esa naturaleza pecadora que tú y yo teníamos antes de Cristo, quede completamente atrás, completamente sepultada, y ahora tú y yo seamos una nueva criatura que pueda reconciliarse con Dios, que pueda acercarse a Dios y que pueda experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Así que Pablo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas. No importa cómo eras tú antes de Cristo. Porque ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Dios hace borrón y cuenta nuevas. Todas las cosas son nuevas en Cristo. Así que ciertamente vamos a encontrar que el deseo de Cristo o el deseo de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Dios desea que Cristo sea formado en ti. Dios no quiere hacerte mejor persona, Dios no quiere hacerte mejor cristiano, Dios no quiere hacerte un bendecido. Dios quiere que tú te parezcas a Cristo. Él es el único perfecto. Y Pablo lo define muy bien en Gálatas 4:19. No lo vamos a leer, para los que lo están anotando, pueden leer en casa. Gálatas 4:19, también Efesios 4:13. Dios quiere que tú y yo podamos estar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios desea que tú y yo seamos formados y que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la forma en la cual Dios desea que tú y yo podamos vivir. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, que nos permite entender que tú y yo somos salvos y que esta obra salvífica de Cristo implica el llamado a dejar atrás nuestra vieja naturaleza de pecado y estar ahora revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que el Señor está diciendo, ahora ponte las vestiduras como si te pusieras la ropa después que sales bien bañadito de tu casa antes de salir. Te pones una pinta bien bonita, la que te compraste el 25 o la que compraste para el 31, los que compraron. Te la pones bien bonita y dices, esta es mi mejor pinta, voy a ir ahora sí a la iglesia, voy a ir al encuentro con mis amigos. Si nosotros desde antes planificamos nuestra pinta, pensamos bien en lo que nos vamos a poner o en el outfit que te vas a poner, algunos incluso lo eligen desde un día antes y lo dejan ahí colgadito, planchadito, eso es lo que me voy a poner para mañana. Imagínense cuánto más tenemos que revestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los días tú y yo tenemos que al levantarnos decir, Señor, me voy a revestir de ti, me quiero parecer más a ti. Trata en mí lo que tengas que tratar, moldea en mí lo que tengas que moldear, mata en mí lo que tengas que matar, porque yo quiero parecerme más a ti. Los que dijeron amén, y espero que cuando estén en ese proceso te digan gracias, Señor, porque el parecernos a Cristo no va a ser fácil. Aún incluso viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, no es una vida que quizás alguno de nosotros desearía. Ser rechazado, ser menospreciado, tener que huir porque estaba siendo perseguido de muerte desde niño. Que aún la gente que te vio crecer te rechazó al decir, ese no es el hijo de José el carpintero, que no te creían. Al quererte llevar a una crucifixión, que aún incluso una semana antes de su crucifixión, algunos se alegraban y gritaban, Hosana al hijo de David, Hosana al rey que viene. La entrada triunfal cuando el Señor entra a Jerusalén. Pero un par de días después, todos estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando la Biblia nos dice que incluso sus amigos más cercanos lo abandonaron, se alejaron. Todos sus discípulos estaban escondidos. No es una vida
fácil. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es una promesa del Evangelio en Cristo. Tú y yo ahora podemos ser restituidos a la imagen de Dios. Nadie más podía restituir esa imagen en nosotros. Por más que te esforzaras, por más que quisieras hacer buenas obras, por más que hayas crecido incluso en la iglesia, eso no garantiza que la imagen de Dios ha sido restituida en ti o en mí. Todos nosotros necesitamos tener un encuentro con Cristo, de decir: Señor, aquí estoy, reconozco que tú eres suficiente, que tú eres mi Salvador, que solamente en ti puedo ser reconciliado con Dios el Padre, que solamente en ti puedo tener esperanza, solamente en ti puedo tener salvación. Aleja de mí esta naturaleza pecaminosa y hazme cada día más como tú. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Vemos cómo Pablo nos habla acerca de este plan divino. Y nos dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Versículo 24. Pónganse la nueva naturaleza. Nuevamente ahora Pablo nos está hablando acerca de que debemos vestirnos, ponernos la nueva naturaleza. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Esta acción significa que eres tú quien tiene que hacerlo. No dice que Dios te va a vestir de esa nueva naturaleza. ¿Qué dice Pablo? Pónganse, es decir, es un indicativo, una instrucción a los creyentes que cada uno de nosotros debe tomar o debe decidir ponerse la nueva naturaleza en Cristo, creada para ser la semejanza de Dios. Porque ese es el propósito, ese es el plan de Dios, que tú y yo cada vez más nos parezcamos a Cristo. No parecernos a Adán, que fue nuestro mejor representante, fue creado a imagen de Dios, fue nuestro mejor representante y falló. Pero Dios nos envió un mejor representante perfecto, hallado sin mancha, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, nos dice Hebreos. Ese es el cual Dios quiere formar en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 29. Nos dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como el pastor, como la pastora, como el influencer más famoso. Dios nos eligió, nos dice, de antemano, y nos eligió para que llegáramos a ser como su hijo. Ese fue el deseo de Dios. Elegirnos desde antes de la fundación del mundo. Tu nacimiento no fue producto de la casualidad, ya estabas en el plan de Dios. Quizás la forma en la como viniste no fue quizás el más adecuado, el más correcto, del cual podías sentirte más orgulloso, pero no fue producto de la casualidad, no fue un descuido de los padres, porque Dios ya lo tenía planificado de esa manera. Porque en Dios no hay casualidades, a Dios no se le escapa nada. Él es perfecto. Así que su plan era que tú y yo pudiésemos llegar a ser como su hijo. Lo continúa diciendo: a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Los que han tenido hermanos mayores, generalmente ese es el modelo en el cual muchos hermanos menores buscan imitar. Puede que sea bueno, puede que sea malo, pero en muchas ocasiones es el modelo a seguir en la casa del hermano mayor. Y en este caso Dios ha puesto a su Hijo Jesucristo como nuestro hermano mayor para que podamos seguir su vivo ejemplo. Así que solamente el Evangelio puede hacer que los hijos de Adán pasen ahora a ser hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Adán, porque somos descendientes de Adán. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios.
Si leemos Juan 3:3, nos vamos a dar cuenta de la importancia del nuevo nacimiento. Juan 3:3 nos recalca la importancia de nacer de nuevo. Porque sin este nuevo nacimiento, ninguno de nosotros puede llegar a ser hijo de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ya voy a ir aterrizando. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 nos dicen: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama ¿a qué? ¿Ustedes no sienten alegría que Dios les diga hijos? Para mí es una enorme alegría saber y tener la seguridad que Dios me llama hijo y que yo le puedo decir padre. Porque era un privilegio que yo no tenía desde mi nacimiento, pero que Dios en su gracia y en su favor me permite convertirme en su hijo gracias al sacrificio de Cristo Jesús. No fue por merecimiento, no fue porque yo hice méritos, no fue porque yo me gané estrellitas para poder alcanzar a ser hijos de Dios, no. No es que yo cumplí todos los requisitos, ahí una lista donde pude estar haciendo ahí palomitas, pude estar chuleando, decir, he cumplido todo, con esto ya soy hijo de Dios. No, no era algo que yo podía ganar, no era algo que yo podía obtener por mí mismo, es algo que Dios me otorga gracias al sacrificio de Cristo. Así que una vez que hemos vuelto a nacer, ahora los creyentes vamos a seguir experimentando una transformación continua para ser cada vez más semejantes a Cristo. Esa es una restitución que solamente Dios nos puede dar a ti y a mí. Restituir su viva imagen en nosotros. La Biblia nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nadie jamás ha visto a Dios, pero Cristo es la imagen visible. Quizás tú dirás, pero yo tampoco he visto a Cristo. Pues ahora que yo he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, su imagen vive en mí y yo puedo reflejar esa imagen a todos los demás. Esa imagen del Dios invisible ahora vive en mí. Podemos decir que somos como pequeños Cristos reflejando la imagen perfecta de Cristo en nosotros, pero hay que saber que ciertamente no somos ya perfectos, sino que Él nos está perfeccionando. Somos en sus manos como el barro en las manos del alfarero. Él está moldeando y trabajando en cada uno de nosotros de manera muy particular. Dios trabaja contigo, conmigo de manera única. Cada uno de nosotros somos diferentes, aunque todos seamos hijos de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿qué imagen está reflejando tu vida? Para los que están casados, si llamáramos a sus esposas aparte, los esposos, te preguntáramos en secreto, ¿qué imagen está reflejando tu esposo? ¿Se parece a Cristo o se parece al diablo? ¿Qué creen que pueden responder sus parejas? Si le preguntáramos a sus hijos, ¿qué imagen refleja tu papá, tu mamá? ¿Es como el hijo perfecto Cristo o se parece más al diablo? ¿Qué imagen estamos reflejando? Porque quizás no pudiésemos nosotros sacar pecho y decir, no, yo soy un buen cristiano. Vengo a la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, mi primicia. Vengo a cada uno de los servicios, cumplo con mi responsabilidad ministerial o hago parte de algún ministerio dentro de la iglesia. Asisto a las casas de victoria sin fallar en ninguna de ellas. Y empezamos a sacar pecho y decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Pero ¿qué piensa realmente el Padre de nosotros? ¿Y qué estamos realmente reflejando a los demás? Es fácil autoengañarnos, quizás, pero los demás nos están observando. Pablo nos dice que tú y yo somos como cartas abiertas, en la cual la gente nos está leyendo. La gente te está observando. Cuando en la mañana estás barriendo
afuera de tu casa y le echas la basurita a tu vecino, que según no se da cuenta, pero el Padre te está viendo. Cuando te haces el desentendido y no saludas a tus vecinos porque dices que me cae mal, que me cae gordo, que puso el picó toda la noche y no me dejó dormir. ¿Qué es lo que dijo Santiago en el capítulo 3 de su carta? Con la misma boca con la que bendecimos a Dios, no podemos maldecir a nuestro prójimo, que es a la misma imagen de Dios. De una misma boca no pueden salir dos fuentes, así como de una fuente no sale agua salada y agua dulce. De nuestra boca no pueden salir dos fuentes. Así que, ¿qué imagen entonces refleja tu vida? Solo en Cristo podemos estar delante de Dios para presentarnos como sus hijos y no como enemigos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 20. A ver si nos lo ponen en pantalla para que todos lo podamos leer. Vamos a ver cómo Dios quiere que tú y yo nos presentemos como sus hijos y ya no como sus enemigos. Colosenses 1:20. Parece que estamos teniendo problemas aquí con la proyección. Pero si usted trajo su Biblia, la importancia de que usted traiga su Biblia. No se confíe de que aquí vaya a tener la transmisión siempre, la proyección. Pero ahí lo tenemos, Colosenses 1:20. No pensaba leérselos, pero se los voy a leer. Nos dice, y por medio de Él, cerca de Cristo está hablando Pablo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, hizo paz contigo y conmigo. ¿Por qué Dios tuvo que hacer paz contigo y conmigo? Porque éramos enemigos. Nos habíamos constituido enemigos de Dios, por lo cual no podíamos experimentar las bendiciones de Dios sobre nosotros. Dios no podía darnos todo lo bueno y todo lo maravilloso que tiene preparado para nosotros si seguimos siendo sus enemigos. Pero ahora que tú y yo nos convertimos en sus hijos, Dios ahora sí nos puede dar todas sus grandes y maravillosas bendiciones, porque la imagen viva de su Hijo ahora mora en nosotros. Si ustedes leen con calma en su casa Efesios capítulo 1 es un capítulo que a mí me encanta porque nos habla de todas las cosas que Dios nos dio que no teníamos. Nos habla que Él nos perdonó, que Él nos eligió, que Él nos adoptó, que Él nos hizo aceptos en el amado, que Él nos dio a nosotros todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Es decir, que en Cristo, que ahora mora en nosotros, ya no necesitamos estar pidiendo una bendición especial, una bendición nueva. ¿Por qué? Porque Dios nos dio en su Hijo todas las bendiciones. Todas las bendiciones. Así que ahora que la cadena de la esclavitud del pecado ha sido completamente rota, que ahora podemos vivir plena y confiadamente para nuestro Dios. La Biblia nos dice que ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Ya no necesitamos a un pastor, a un sacerdote, a alguien que lo haga por nosotros. Ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Él está ahí para escucharnos. Así que vivamos para reflejar a Dios, su carácter, su santidad. No desperdiciemos nuestros días en cosas que no son para la gloria de Dios. Dios te creó a ti y a mí para su gloria. Envió a su Hijo, a Jesús, a morir por ti y por mí para su gloria. No para que busquemos nuestra propia gloria, no para que busquemos nuestros propios beneficios, es para su gloria. Dios ahora quiere que tú y yo nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios.
Esto dice Romanos 6:11 para los que están anotando. Dios quiere que tú y yo nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Así que mi invitación en esta noche es: evalúa tu día a día. Te preguntes, ¿qué imagen estoy reflejando? Hoy antes de dormir, pregúntate, ¿qué imagen reflejé el día de hoy? Sé que habrán días que van a ser difíciles, días complicados, días que por cuestiones de estrés, de preocupación, de estar agobiados, quizás no nos van a salir las cosas como las planificamos antes de salir de casa. Pero qué tan bueno es nuestro Dios, que aún y con todas nuestras fallas, nuestros errores, Él, aún sabiendo que tú y yo nos vamos a equivocar, porque nos vamos a equivocar, está ahí dispuesto para escucharte y recibirte con los brazos abiertos y restituir la imagen de su Hijo en ti y en mí. Y esto es algo que el Señor va a continuar haciendo todos los días de nuestro caminar con Cristo, porque Él está perfeccionando la viva imagen de su Hijo en nosotros. Así que en pocas palabras, debemos vivir según el evangelio que nos hizo nacer de nuevo y por medio del cual Dios restaura su imagen en nosotros. Tenemos que buscar vivir conforme a como enseña la palabra de Dios, seguir el vivo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo podía decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Porque ese es el estándar, buscar ser como Cristo. ¿Tú quieres ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor jefe, un mejor empleado? Busca parecerte a Cristo. En la medida en la que te vas pareciendo a Cristo, todas las demás cosas se van reacomodando. No necesitas andar luchando, no necesitas estarte esforzando. Entre más busques parecerte a Él, todas las demás cosas se van alineando solitas. Porque Él es el Hijo perfecto, el cual quiere Dios formar en ti y formar en mí. Así que, como el Hijo de Dios se parece a su Padre físicamente, tú y yo, que ahora también somos hijos de Dios gracias al sacrificio de Cristo, debemos reflejar su imagen. El Hijo naturalmente busca parecerse a su Padre. Y hay algunos hijos que parecen hijos negados. Le sacan hasta el lunar del papá. Igualito. Uno ve al Max y dice: se parece a Etemilson. ¿Y a quién se parece Etemilson? O Gustavo se parece a Etemilson. Estos días que Leli presentó, nos mostró la imagen de la ecografía de su hijo o hija, no sabemos. Este sábado se acaba el misterio. Pero uno ve y dice: la misma cabeza del papá. Igualito. Porque el hijo naturalmente busca parecerse a su padre. Y si tú y yo somos hijos de Dios, naturalmente, ¿qué tenemos que buscar parecernos? A nuestro Padre. Es algo que tenemos que buscar todos los días, parecernos al Padre. Quiero terminar nuevamente leyendo 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Porque ciertamente tú y yo estamos siendo transformados a la imagen de Dios. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, dice Pablo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más que parecidos a Él. No eres tú, no soy yo, no son las predicaciones o enseñanza aquí de los pastores que nos van a hacer parecernos más a Cristo. Es el Padre, es el Señor quien es el Espíritu, a través del Espíritu Santo, quien nos capacita, nos instruye, nos redarguye de todo pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos está
instruyendo día tras día. Él es el que a través de la palabra hace saltar esos versículos que hablan a nuestra vida, de las cosas que tenemos que cambiar, de las cosas las cuales tenemos que imitar, las cuales tenemos que seguir. Él es el que hace que todo empiece a encajar para nosotros parecernos más a Cristo. Así que Pablo continúa entonces diciendo en ese versículo 18 que Él es el que entonces a través del Espíritu nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la medida en la que somos transformados a esa gloriosa imagen, entonces Él nos va a hacer cada vez más parecidos a Cristo. Eso es lo que el Padre realmente va a identificar al final de los días. Él no va a decir, wow, es que Elkin fue un excelente cristiano, un excelente pastor, es que tal persona fue excelente, con buen testimonio. Lo que va a buscar el Padre es si te parecías o no a Cristo, porque Él es el perfecto. Cuando nos presentemos delante de Él, el Señor va a identificar, el Padre va a identificar quiénes realmente reflejaban a su Hijo y quiénes no. Y eso hace toda la diferencia cuando entendemos que tenemos que parecernos a Él. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente piense, porque a veces estamos más preocupados por el qué dirán los demás. Tú preocúpate por lo que piensa tu Padre. Y créeme que todo lo demás empieza ni siquiera a estar en un segundo plano, empieza a tener cada vez menos importancia, porque tú estás buscando agradar al Padre en todo lo que haces. Así entonces, como un hijo se parece al Padre físicamente, los hijos de Dios tenemos que reflejar su imagen de una manera cada vez más clara. Porque algunos sí, quizás tienen la imagen de Cristo, pero un poquito como borrosa. Que a veces tienes que verlos con esos gafotas de esos fondo de botella, como a ver si es verdad que Cristo está en él. Buscarlo con una megalupa, así como que ahí en el fondo parece que está la imagen de Cristo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo reflejemos la viva imagen de Cristo cada vez más y más clara. Por eso necesitamos vivir según el precioso evangelio que nos salvó, para continuar siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Amén. Eso es lo que el Padre ha querido restituir en nosotros. Quizás sí anhelamos en muchas ocasiones ser restituidos en bienes, en finanzas, que el Señor haga justicia por nosotros porque alguien actuó injustamente en contra de nosotros. Sí, la Biblia nos dice, mira, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Es decir, todas esas cosas que tú y yo a veces nos enfocamos, lo que más nos preocupa, Dios está diciendo, esa es una añadidura. Busca primeramente el reino de Dios. Todo eso vendrá como consecuencia de buscar el reino del Señor. Entre más te buscas parecer a Cristo, todo lo demás Él lo va a ir ordenando. Ya no tienes que preocuparte por eso, ya no tienes que estar estresado. Mas la Biblia incluso nos dice que no te afanes por nada. Hay gente que parece que su trabajo fuera el afanarse. Tú los ves afanados todos los días. Incluso el Señor habla en contra del afán cuando tiene a Marta y a María. Mientras una eligió la mejor parte, la otra estaba bien afanosa. El mismo apóstol Pablo nos dice, no se afanen por nada. En cambio, oren por todo. Cuando quiera llegar el afán a tu vida, tú dices, un momentico afán. Te cierro las puertas de mi corazón. Cierro las puertas de mi mente. Yo voy a buscar, a orar, Señor, te entrego este afán, te entrego esta preocupación, te entrego este estrés, te entrego a mi esposo que me hace sacar el mal genio que tengo, te entrego a mi esposa que en ocasiones, Señor, parece que me hace soltarme de la cruz, te entrego a mis hijos, Señor. Ponlos en oración, entrégaselos a Él y Él hará lo que es mejor para ti. Porque Él está trabajando en ti y en mí
Y no va a terminar de trabajar hasta que la imagen de Cristo sea perfeccionada en ti y en mí. Amén. Así que ponte en pie y vamos a orar. No sé si alguien en esta noche esté pensando: Señor, yo quiero que tu imagen sea reflejada en mí. Que tu imagen sea instaurada en mí o sea restituida en mí. Porque quizás una vez la tuvimos antes de la caída. Y quizás tú has estado en un pequeño vaivén en buscar a Cristo y luego quizás te has alejado a causa del pecado. Pero en Cristo hay segundas oportunidades y terceras y cuartas y todas las posibles antes de su venida. Pero no hay que abusar. No hay que andar en ese juego de que peco y voy y me arrepiento porque el Señor es bueno. Sí, el Señor es bueno. Pero el Señor no te quiere en ese vaivén porque no sabes en qué momento te va a sorprender la muerte. Si la muerte te sorprende alejado de Él, ya no hay más nada que hacer. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta noche, gracias te doy primeramente por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú has hablado a nuestros corazones. Quizás algunos pudimos venir con una expectativa de: Señor, quiero que me hables de algo en el cual tú me vas a restituir. Y a veces queremos un mensaje motivacional, que vamos a ser restituidos en las finanzas, que vamos a ser restituidos en los bienes, que vamos a ser restituidos quizás en un negocio, un emprendimiento, que vamos a ser restituidos en infinidades de cosas que hemos quizás perdido, que nos ha sido robado o que incluso por nuestras malas decisiones en ocasiones hemos terminado perdiendo. Pero Dios, lo que más quieres tú restituir en nosotros es la imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso tú planificaste todo, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser exonerados, ya no seguir siendo hijos de ira, sino ahora ser hijos de Dios. Ya no ser destinados a destrucción, sino que ahora ser destinados a vida eterna. Ya no a vivir en desesperanza, sino ahora vivir en esperanza. La Biblia nos dice que ahora tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. En Él tenemos todas las cosas. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y en ocasiones lo cantamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Te tengo a ti, nada me falta. Pero luego volteamos a ver las preocupaciones del día a día y nos afanamos y decimos: Señor, me falta esto, Señor, mira esto otro. Y olvidamos de que si tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo. Lo demás es pasajero, lo demás va y viene. Pero si Cristo está en nosotros, lo tenemos absolutamente todo. Porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa plenitud que no teníamos, que quizás andábamos buscando en alguien, buscábamos quizás en un amor, buscábamos quizás en un oficio, buscábamos en algo que nos pudiese llenar y satisfacer, pero que no podía satisfacernos plenamente. Continuábamos vacíos porque la plenitud no estaba en nosotros. Pero desde que Cristo está en nosotros, la plenitud ha inundado plenamente nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poder vivir en esa plenitud. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo moldeables, seguir siendo instruibles, Señor. Seguir siendo preparados y transformados para que la imagen perfecta de Cristo Jesús siga reflejándose en nosotros tan y tan clara, que cada vez muera más yo y viva Cristo en mí. Como podía decirlo Juan, que ya no viva yo, que viva ahora Cristo en mí. Que todos mis pensamientos, que todos mis sentimientos, mis emociones se alineen a lo que enseña la palabra. Y buscar parecerme a Cristo cuando venga una situación que quizás no sepa qué hacer, que me pregunte: Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Ayúdame a poder tomar una decisión que tú tomarías en mi lugar. No quiero ser yo, no quiero ser en mis emociones, no quiero ser en mi mente tan finita que se puede llegar a equivocar. Quiero que seas tú, Señor, quien pongas
las ideas, las estrategias, los planes, los diseños, las formas de cómo hacerle. Quiero que seas tú y no sea yo. Quiero que seas tú quien te vivifique más en mí, que yo cada vez más y más sea sepultando esa vieja naturaleza de pecado que me alejaba y que me constituía enemigo de Dios. Ya no quiero ser yo, Señor. Ahora quiero ser como Cristo, parecerme más a Cristo, ser guiado ahora por el Espíritu de Dios. Pablo nos dice en Romanos que los que son guiados por el Espíritu, estos son realmente hijos de Dios. Y por eso tú nos has dejado a tu Espíritu. Cuando tú dijiste, me voy, pero les dejo otro consolador, el Espíritu, porque sabías que no podíamos nosotros solos. Pero gracias, Señor, porque tú nos diste todos los recursos que necesitábamos. Nos diste a tu Espíritu que nos capacita, nos instruye, nos habla, habla claramente y nos dice cuando algo está bien, cuando está mal, porque Él nos redarguye. Nos diste tu palabra, que en ella encontramos todo el consejo y la sabiduría, nuestra máxima autoridad de fe y conducta, la Escritura. Gracias por la iglesia, porque entre unos y otros nos vamos perfeccionando, porque entre nosotros, hermanos, entre el roce que vamos teniendo, nos vamos ayudando unos a otros para parecernos más a Cristo. La palabra nos dice que hierro con hierro se agudiza. Y así nos vamos pareciendo más y más a Cristo. En ese trato, Señor. Pero permítenos ser realmente moldeables, ser transformados a la imagen de Cristo. Perdónanos, Señor, que hasta este día tu imagen no ha sido tan clara y tan visible en nosotros. Y hemos dejado que nuestra naturaleza sea la que florezca. Pero queremos a partir de hoy que tu imagen sea tan visible en nosotros que no se pueda ocultar de los demás y que todos puedan decir, tú tienes algo diferente, tienes algo que yo quiero y tú tienes algo que no sé qué es, pero que me gustaría tener. Y eso es Cristo en nosotros. Tú y yo quizás vamos a ser la imagen visible de Cristo que los demás van a poder observar antes de venir a los pies del Padre. Quizás algunos de ustedes han sido tropiezo en algún momento, pero en buena hora el Padre nos perdona. Nos perdona. Señor, perdón si hemos sido piedra de tropiezo para otros, que a causa de nuestro comportamiento muchos han renegado de venir al Evangelio, que a causa de esa imagen tergiversada en nosotros, porque ha florecido más el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, hemos alejado a otros que pudiesen venir a los pies de Cristo. Pero hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Y queremos ahora ser de influencia a otros para que reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que tengan excelente noche y procuren reflejar la imagen de Cristo en sus vidas. ¿Amén? Bueno, antes de que se vayan, me gustaría preguntar, ¿hay alguien nuevo que nos visita esta noche? ¿Alguien que venga por primera vez? Tenemos 2 personas. Vengan por aquí, por favor, vengan. Queremos orar por ustedes. Nos gustaría conocerles un poco más. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están esta noche con nosotros. Pues bueno, hay un mensaje especial para ustedes y les dejo con la pastora. Gloria a Jesús. Dios les bendiga. Bienvenidos en esta noche donde nos hemos gozado en el Señor. Amén. ¿Les gustaría tener esa imagen del Señor en sus vidas? Decirle sí a Jesús. ¿Quieren parecerse a Jesús? Que perdone sus pecados. Y pueden entonces orar conmigo y decirle, Padre, repitan detrás de mí, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque nos has amado y porque nos quieres llamar hijos.
En esta noche te pido perdón por mis pecados. Y Jesús, ven a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy, llámame hijo. Y te doy gracias, Padre, porque también puedo llamarte Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Póngale la manito ahí en el hombro y oramos por ello. ¿Tu nombre es? Carolai. ¿Y el suyo? Juan Jaramillo. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador aquí en la tierra se arrepiente, hay fiesta en los cielos por causa de ese arrepentimiento. Cuando le decimos sí a Jesús, algo pasa en nuestra vida. Así que oramos, Padre, por Carolai y por don Juan Jaramillo, para que tú los bendigas aún más de lo que ya le has bendecido, porque en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pedimos que la sangre de Jesús los cubra y el Espíritu Santo pueda seguir obrando en su interior, haciendo una obra regeneradora en su espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro, y decimos amén y amén. Detrás de ustedes hay dos personas que le van a dar un abrazo de nuestra parte y son bienvenidos a la casa. Padre, gracias por este servicio, por los que ya están saliendo, los bendecimos. Por cada hermano, lleva a cada uno a casa con paz y con seguridad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.